Argentina, como algunos otros países de la región, tienen alguna tendencia a caer bajo los influjos de personalidades fuertes y carismáticas, pero que no siempre han tenido la capacidad de valorar objetivos como lo son las políticas de Estado. En administraciones anteriores ha habido funcionarios que, por ejemplo, han dicho que la Argentina tiene la llave del río, o la actual administración que amagó con esquivar compromisos en el Mercosur, olvidando que es de las pocas políticas de Estado que se vienen atravesando en varias administraciones. Pero vamos aprendiendo. La hidrovía es otra muestra de esas políticas de Estado valoradas e imprescindibles. En estos momentos en donde tenemos un inconveniente, es un momento en donde podemos medir mejor cuán importante es la hidrovía que tenemos, en la que hemos trabajado los últimos 20 años y hemos logrado que, recordemos, hace, digamos, 20 años o 25 años, la hidrovía tenía un calado muy inferior al que tenemos hoy, aún con la bajante, porque no se dragaba lo suficiente, la dragaba al Estado ineficientemente, y en los 90 se logró algo muy, muy, muy importante, que fue armar una concesión y contratar a una empresa experta que, bueno, generó esta posibilidad de que cargamos buques con mayor calado, y eso es algo que ahora que vence la concesión tenemos que ponerle mucho foco en replicarlo y mejorarlo y hacer una nueva licitación con pulsa de precios para que el costo de ese peaje por esa tarea sea más bajo, y entendemos que puede ser bastante más bajo, y además sumarle una profundización mayor del río, van a ser los barcos con más carga, vamos a tener un costo logístico más bajo, porque se va a sumar esa baja en el valor del peaje con esa mejor eficiencia logística, y bueno, en definitiva son más dólares para toda la producción argentina, más competitividad, y no son solo más dólares para alguien que produce hoy, sino que es extender la frontera, que creo que es lo más importante, hacia zonas más alejadas de los puertos, más marginales, que en general son las zonas más pobres de la Argentina, el norte, eventualmente el sur. Entonces, bueno, lo virtuoso de este sistema que tenemos la suerte de tener, que es la hidrovía, y que si lo mejoramos nos va a permitir ser más competitivos, es creo que algo que hay que marcar en esta situación de emergencia. Dentro de todas las situaciones que tenemos que abordar con respecto al fin de la concesión en el 2021, obviamente que este tema forma parte de la agenda con vista a 20 años. Se ha logrado un sistema de navegación que logísticamente, comercialmente ha sido muy importante, uno de los más, en términos de clúster y de posicionamiento, uno de los más importantes del mundo. O sea, y esto no es que vamos a ganar el mundial, pero tenemos que entender que es una de las fortalezas de Argentina, ¿no? Porque menos mal que se ha consolidado más de 25.000 millones de dólares de inversión en terminales privadas. Fíjate la crisis actual, lo que nos deja el COVID, crisis del petróleo. Los argentinos estamos todos esperando vaca muerta. Bueno, acá tenemos la vaca viva, la que vivimos históricamente. Entonces, cuidémosla, entendamos las infraestructuras que necesitamos y la complejidad de un tema como es el recurso hídrico. Las obras de dragado y balizamiento están en manos de la empresa belga Jan de Nul, que ha cumplido esta primera concesión y revalidará su participación en la próxima licitación el año próximo. Así se desempeñan en esta situación de bajante del río. Desde la empresa, toda esta situación de bajante extraordinaria la vivimos con la misma tranquilidad con que hace unos años tuvimos que enfrentar sedimentación extraordinaria en el canal Emilio Mitre, cuando fue, hará un par de años, fueron 2 años atrás. Entonces, desde la empresa se vive con mucha tranquilidad, con mucho profesionalismo, pero sí estamos todos muy, muy alertas, no tenemos ni sábados ni domingos, ni días ni noches. En cualquier momento suena el teléfono y todos tenemos la información disponible y
y lista para poder darle la información al que la necesita y enviar la draga o las dragas a donde hacen falta. Básicamente, esta situación, para que vos te des una idea, la situación que se vive hoy en Corrientes no se vivía desde el año 1971. Y si uno considera solo los datos de los niveles del mes de abril, nos remontaríamos al año 1901. O sea, más de 100 años que no se vive una bajante de este tipo en Corrientes, ¿no? Nosotros lo que hemos decidido, de algún modo para ayudar a paliar un poco esta situación, es de dragar más de lo que habitualmente debemos dragar por contrato. Nosotros, cuando el nivel de agua en las distintas partes del río está por debajo de lo que llamamos nivel de referencia, que es un nivel que está fijado por contrato, abajo de ese nivel nosotros estamos obligados a mantener lo que se llama la profundidad de diseño. La profundidad de diseño está muy lejos de los 10,97 metros o de los 34 más 2 pies de revancha. Entonces, en promedio, más o menos, si vos considerás el Paraná inferior, se perdieron aproximadamente entre 3 y 4 pies de calado actualmente. Nosotros lo que hicimos fue intensificar el dragado en los pasos más importantes, donde hace más falta, y hemos recuperado casi 2 pies de esos 4 en promedio. ¿Cómo nos modificó la rutina habitual? Habitualmente nosotros dragamos de norte a sur, vamos bajando por el Paraná, dragando y manteniendo los pasos. Actualmente lo que hacemos es ir a dragado a donde hace falta. Es decir, donde es más urgente, donde más profundidad está faltando, vamos con la draga y estamos ahí. Esa más o menos es la política que estamos haciendo. Implica un esfuerzo muy grande de recursos, de medios, de personal, pero bueno, gracias a Dios la gente que trabaja en la empresa es sumamente profesional, más allá de los contratos tiene un orgullo muy particular en su trabajo, tanto los nacionales como los extranjeros, y bueno, lo hacemos todos contentos y tratando de que esto pase, aunque sabemos que no va a pasar muy pronto. No. El Paraná presenta un ciclo estacional importante, en primavera se esperan los niveles más bajos, o sea que yo creo que esto se podría seguir complicando aún más en los próximos meses. Esperemos que no, la naturaleza es impredecible. Es importante saber y hacerse a la idea que habrá bajante por largo tiempo. Las lluvias fuertes en Brasil comenzarán en primavera y tardarán más de un mes en llegar a Rosario. Esto si la naturaleza nos acompaña. El río es muy particular, el río hace lo que él quiere, no lo que quiere Yandenul. Yandenul atiende los caprichos del río, y en este momento el capricho del río es que quiere estar muy bajo, y nosotros vamos a donde hay menos profundidad, y dragamos de esa manera, esa es la realidad. Pero siempre con muchísima tranquilidad, tenemos un pulmón técnico muy grande para poder responder. Obviamente todo demanda tiempo, no es que lo podemos resolver de un día para el otro, pero bueno, tenemos las mejores dragas del mundo, tenemos los mejores equipos del mundo, tenemos dragas sumamente tecnológicas. Yandenul cuenta con draganas modernísimas como la Alfonso de Alburquerque, que es la más amigable ambientalmente del mundo, o como la Álvar Núñez Cabeza de Vaca, construida especialmente para dragar la hidrovía, y que cuenta con una moderna y sofisticada tecnología, juntamente con un personal de alta calificación. No hay milagros para esperar que la situación cambie en el corto plazo, pero sí es dable esperar transitar este complejo periodo para la región y doloroso para el mundo por la pandemia que nos desafía de la manera más madura y responsable, abrazando las normas y consolidando las instituciones.
Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a presentar aspectos de la hidrovía Paraguay-Paraná en un momento en que el río nos muestra que no somos omnipotentes y que la naturaleza tiene sus tiempos y mandatos. El río une nuestra amplia región continental acercando a nuestros países y envolviéndolos en problemáticas comunes, pero lo que es más importante, nos une en la construcción de un amplísimo frente que representa una potencia productora, una reserva de biodiversidad y un espacio de culturas de raíces comunes sin igual. Pero todo va cambiando en el mundo y ahora le toca al río mostrarnos una faceta poco usual, pero que aparece en forma cíclica, presentándonos problemas como este de la bajante que causa trastornos graves a los que hay que enfrentar, aunque no tan serios como para no mirar hacia adelante con optimismo. Principalmente, por fuera del contexto COVID mediante y situaciones que todo eso genera en el comercio internacional, nuestra área, nuestra zona, el complejo portuario del Gran Rosario, se ve afectada por una de las bajantes históricas más importantes del siglo. Más allá de que no llega a ser una bajante como las de 1916, 44, es una bajante relevante, pero nada que altere la vida natural y propia del río. Los ríos son milenarios y nuestros registros son meramente centenarios. Entonces, lo que hoy hay, sí, no hay un problema medioambiental. Nuestro principal inconveniente en términos de infraestructuras portuarias y de navegabilidad es justamente el impacto que tenemos en nuestra zona, que la bajante impacta en términos de que no podemos calar lo necesario porque necesitamos más profundidad que hoy no existe. Entonces, sin dramatizar, la descripción de un problema es útil para que se vaya comprendiendo cómo de punta a punta de las cadenas de producción hay una relación y una fuerte dependencia con los acontecimientos lejanos y eventos imprevisibles. En Rosario el calado de despacho está en 9 metros con 26 centímetros, o sea 30,04, 30 pies con 4 pulgadas, mientras que en la zona acá afectada por el Banco Bellavista está el calado de despacho en 8,92, o sea son 29,03, y esto está afectando los muelles de Bunge, de ADM y de COFCO. Este diferencial hace que el barco esté cargando 5 pies menos de lo habitual para esta época. Vale decir que en lo que respecta a un handy estaría cargando unas 9.000 toneladas menos, y en un Panamax estaría cargando 11.000 toneladas menos. Esto significa que o bien tenga que ir a completar o a Necochea o a Bahía Blanca, si es que tiene contratos allá, o eventualmente el sur de Brasil, si es que tiene que ir a Brasil a completar, cuyo caso nos estamos perdiendo divisas, o si no, sale con menos carga que puede afectar al contrato porque por ahí no cumple con el mínimo, y bueno, y si no, saldrá con toneladas de menos, o sea que se encarece el flete directamente. Esa es la incidencia. Las variables que pueden manejarse frente a estas situaciones tienen también su consecuencia. Y si va al sur, el inconveniente es que la producción está mayoritariamente cercana a los puertos de Rosario y por eso están los puertos en esa zona. Entonces, cuando vos tenés que incrementar el volumen a ser cargado en el sur, no alcanza la mercadería del arco productivo de la zona sur, entonces se requiere que se mande mercaderías de la zona afluente al norte hacia el sur, y eso, bueno, tiene un costo más alto, es decir, se tiene que pagar un precio más alto sobre esa mercadería para que vaya al sur, y entonces, evidentemente, hay una ineficiencia, porque al final no gana nadie en esa situación. Entonces, bueno, en definitiva, los fletes de la Argentina salen más caros hacia el mundo y por lo tanto, como el precio internacional es uno,
el precio que se le paga al productor en promedio baja, porque hay una ineficiencia logística. Es de destacar que desde los puertos de la provincia de Santa Fe se despacha el 75% de nuestras exportaciones. La Bolsa de Comercio de Rosario aporta cifras que ayudan a encuadrar el análisis en el tema. Nos hemos estado armando con el equipo que dirige Julio Calzada de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos una estimación de cuánto sería el efecto que esta disminución en el nivel del río Paraná provocaría sobre la agroindustria. La estimación rondaba, para decir el número, alrededor de los 240 millones de dólares. Por supuesto, como siempre, estos son estimaciones que uno hace con la mejor buena voluntad, pero se pueden estar escapando muchos valores que no se pueden estimar a priori. Me refiero, nosotros hemos calculado cuánto podría ser el falso flete que se estaría pagando por los buques, cuánto sería el sobrecosto que hay que pagar si hay que llevar mercadería que normalmente saldría por esta zona, llevarla hasta Bahía Blanca, cuánto sería el costo por una demora en la logística terrestre, me refiero en camiones o en vagones, y cuánto sería también el costo que esto tendría por algún premio que haya que pagar por poner mercadería en otro destino. Por supuesto, como siempre hemos charlado contigo, las estimaciones hay que tomarlas con prudencia porque no es fácil. Primero, no es fácil identificar todos los costos o los beneficios. Y en segundo punto, no todos son cuantificables. Y además de la dificultad en la identificación, después está la dificultad en la cuantificación. Pero creo que siempre es bueno poner un número para tener una idea a grosso modo de cuánto se puede estar sobrecargando el costo logístico. El río es tan vital para la región como lo son las rutas y los ferrocarriles. El sector agroindustrial es el que recibe más beneficios de manera directa luego de haber realizado inversiones gigantescas, posicionándose como el polo más importante a nivel mundial, pero debemos recordar las diversas actividades de transformación y la dependencia de esa vía de países como Bolivia y Paraguay. El detalle para mí más significativo serían, por un lado, los trastornos que puede traer esta bajante en el ingreso de mercadería, por ejemplo, fertilizantes. Y por otro lado, me consta preocupación de la industria siderúrgica, claro, no solamente por los buques de ultramar que puedan entrar a traer carbón, por ejemplo, se me ocurre, o a cargar bobinas, sino también, y esto es lo que iba a decir antes cuando te interrumpí, pido disculpas, con las barcazas que bajan del norte, tanto como tenemos problemas para la carga de soja o harina o aceite, sobre todo la soja para moler en nuestras industrias y mejorar la calidad proteica de las harinas argentinas, sino, y ahora vuelvo otra vez a la información, a los datos, a la preocupación de la industria del acero, porque a ellos se les encarece o se les imposibilita la bajada de mineral de hierro de Corumbá. Claro. Y esto es un tema que los preocupa, me consta que los preocupa mucho. La preocupación es muy amplia porque esto afecta a una cuenca que se enmarca en la denominada Cuenca del Plata, que abarca 3 millones de kilómetros cuadrados en 5 países con la mayor actividad económica.
Basta pensar que Paraguay se vincula al mundo a través de la hidrovía para la importación de la mayoría de sus bienes y fundamentalmente el combustible, que es lo que mueve su economía. Las complicaciones para sacar la cosecha de soja de Paraguay son inmensas y hay cientos de barcazas varadas en el lecho del río, inmovilizando millones de toneladas que deberían estar fluyendo hacia las plantas industriales o a la exportación a terceros países. Brasil es un actor que viene aumentando la participación en la utilización del río, teniendo en cuenta que dos de los más importantes estados productores de soja son Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. En momentos de bajante del río circulan comentarios sobre si las represas de Brasil podrían afectar el caudal de agua, y esta argumentación es corregida directa y formalmente por el Brasil. Lo que está pasando en la cuenca del Plata creo que es algo sin precedentes históricos, al menos sin precedentes históricos recientes, y está relacionado directamente a la sequía, ¿no? Una falta de lluvias muy marcada este año, pero de los últimos años, ¿no? Eso llevó a que los ríos bajasen de caudal a niveles que mucha gente dice jamás haber visto antes. Brasil, de hecho, explotó y explota la capacidad hidroeléctrica de estos ríos, ¿no? Quizás sea el país en la región que más ha hecho uso de esta capacidad de esos ríos, pero las represas no están relacionadas con la situación en la cual se encuentra el río hoy. Hay incluso gente de Argentina que ha dado declaraciones de que sin las represas posiblemente la situación hídrica sería aún peor, ¿no? Con el hecho de que hay represas podemos en alguna medida manejar el desagüe, lo que permite que no se llegue a los niveles más bajos, aún más bajos de lo que tenemos hoy, ¿no? Sin embargo, los ríos son recursos compartidos, ¿no? Entre Brasil, Argentina, Paraguay y también Uruguay. Bolivia. Acá, estos ríos. Y la situación es una que nos ha obligado a mantener contactos tanto entre la embajada con Cancillería, la embajada con otras instancias del gobierno argentino, la propia Cancillería brasileña y otros órganos del gobierno vinculados al manejo del agua y a la generación hidroeléctrica, con sus contrapartes argentinas. Ya hemos tenido más de una reunión virtual en estos momentos de pandemia, ¿no? En que se han acordado los montantes de erogación de estas represas para mantener tanto la captación hídrica en las ciudades que se vieron más afectadas por la situación de sequía, como en alguna medida también buscar viabilizar el uso de la hidrovía para el transporte. Este es un momento de cosecha en muchas partes, ¿no? De muchas de las plantaciones, entonces es también importante que se pueda utilizar ese recurso. Sin embargo, esto se ve afectado por la situación de estiaje de los ríos. Esta participación cada vez más intensa a través del diálogo entre los países es a todos los niveles. Quiere decir que va más allá de los intereses corporativos o sectoriales y enfoca en el conjunto de diversos temas. En el caso de nuestro país, todas las acciones deben apuntar al desarrollo de las regiones a través de actividades competitivas y generadoras de riqueza. Pero esto podrá hacerse solo si nos ponemos todos a la altura de las circunstancias, capitalizando tantos errores que hemos cometido y con la carencia de políticas públicas. La federalización de la hidrovía que se viene comentando no debe ser una excusa para distorsionar aquellos objetivos.
Un ejemplo de ello sería cargar el sistema con costos de inversiones que son propios de los gobiernos provinciales y no benefician al conjunto de los usuarios.